controlábamos los pacientes que tienen como un diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ¿no? Todo problema respiratorio, nosotros ahí colocábamos la saturación, pero los pacientes que no tienen problema respiratorio no se colocaban el valor de la saturación de oxígeno. Entonces, por eso es que en esta hoja gráfica no figura la saturación, ¿no? Para poder nosotros colocar o graficar. Entonces, como ven acá, este cuadro está como le digo, noche y día, ¿no? Noche y día. Mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque hay, algunas instituciones hay turnos de 6 horas, hay turnos de 12 horas y hay turnos de 24 horas, pero nosotros generalmente manejamos pues mañana, tarde y noche, porque no tenemos especificado que sea turnos diurnos y turnos nocturnos. Entonces, yo encontré, ay, disculpe que le interrumpa, una hojita que decía 8, 12, 4 y 8 otra vez de la noche. ¿Está bien así? Porque decía por horas. O sea, de 8 de la mañana a las 12 del día, después a las 4 de la tarde y otra vez a las 8 de la noche. Ya, pero claro, el horario lo maneja cada institución, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a las 4 de la tarde, bueno, si es que uno está con programado turno todo el día, a veces monitorizan cada 8 horas, por eso es que a las 8 de la mañana controlas tus funciones vitales, a las 4 de la tarde vuelves a controlar y el siguiente turno es a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Es cada 8 horas. Otros te pueden indicar control de funciones vitales cada 6 horas. Entonces, la institución mismo lo maneja, ¿no? Puede ser 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde y 12 de la noche, ¿no? Eso depende cómo se ha estipulado cada institución. Ahora, hay algunos, por ejemplo, si son pacientes que necesitan monitoreo, específicamente, por ejemplo, de cualquier función vital, puede ser temperatura o de repente presión sola, entonces te dicen cada 2 horas, cada 4 horas te dejan indicado. Entonces, cuando es Apaga tu audio. Cuando es, a ver, ya, cuando es netamente un valor específico o una función específica, por ejemplo, es un paciente hipertenso, quiero monitorizarlo cada 4 horas, entonces aperturo otra hoja especialmente solamente para presión, ¿no? De igual manera, si te piden solo temperatura, entonces también aperturas otra hoja y vas monitorizando solamente temperatura. Fuera de lo que tú haces normalmente como de rutina en el servicio. Entonces, esos cada cierto tiempo son específicamente para pacientes designados, ¿no? Que requieren monitorización cada cierto tiempo. Entonces, por eso es que hay algunos aperturan solo una hoja específicamente para presión o de repente para temperatura, ¿no? Para que el médico visualice cómo va a variar, ¿no? Los valores por día, por turno, ¿no? Por horas. Entonces decíamos, ¿no? Que en esta hoja gráfica, a ver, ¿qué es lo que primero tenemos que llenar? Aparte de lo que tenemos que graficar los valores de las funciones vitales, tenemos que hacer un buen llenado de esta hoja gráfica, ¿no? Y acá en la parte, sí, los datos del paciente sería lo primordial. Claro, tienes los datos del paciente en la parte inferior, ¿no? Acá es el DNI del paciente y la historia clínica, el servicio donde está hospitalizado y el número de cama, ¿no? Eso es lo básico. Y al momento que ingresa tu paciente, consideras como el primer día
¿no? La fecha, ¿no? Al siguiente día ya consideras como una estancia, ¿no? Por ejemplo, si hoy día ingresa, es 25 de abril, mañana, al 26 de abril, será un día, ¿no? De estancia, ¿no? Entonces, el primer día que ingrese, al siguiente, después de 24 horas, consideras el primer día de estancia hospitalaria. Ya, también tienes acá para colocar si son pacientes posoperados, ¿no? Posoperados, ¿no? O de repente, pacientes en área de cirugía o de ginecología, ¿no? También, ¿no? Y si el paciente recibió alguna transfusión, también le colocan. Y acá hay un espacio en blanco en el cual usted puede colocar cualquier dato que es importante, como el tratamiento, ¿no? O de repente si un paciente tiene algún dispositivo como una sonda nasogástrica o un sonda Foley, ¿no? Para ver el tiempo, ¿no? Cuándo le toca el cambio, ¿no? Una sonda Foley se cambia cada 15 días, entonces tú vas colocando, vas monitorizando por día. Igual la sonda nasogástrica. Y así también el tratamiento de antibióticos, que también vas monitorizando, ¿no? Cuántos antibióticos está recibiendo, ¿no? Por cada turno y hasta cuánto de tiempo va a recibir. Generalmente los antibióticos reciben 7 días como mínimo y máximo 14 días. Entonces, eso es la primera parte. Cuando un paciente ingresa al área de hospitalización, ustedes tienen que hacer la primera hoja gráfica, ¿no? Que en este caso es la hoja de funciones vitales. Ya. Ahora, para indicarle cómo es el llenado de cada función, vamos a ver acá en la parte izquierda. Si ven, no se nota muy bien. Vamos a un poquito más. ¿Ya? Acá ven el primer cuadrado o el primer reglón, se ve la que dice PA. Ese viene a ser la presión arterial. El siguiente solamente está una P. Ese viene a ser el pulso. El siguiente está la T, P con un círculo que viene a ser la temperatura. Más abajo está la respiración. En el reglón de la presión arterial, si se fijan hacia abajo, dice res. Esa es la frecuencia respiratoria. Entonces, la frecuencia, la presión arterial va desde 0 hasta el máximo, que es 250, ¿no? 0 hasta 250. La respiración va de base 10 respiraciones por minuto hasta 50 respiraciones por minuto. El pulso está desde 40 pulsaciones por minuto hasta 160 pulsaciones por minuto. Y la temperatura va desde 35 grados hasta 41 grados centígrados como máximo. Entonces, yo les decía, para nosotros guiarnos como una base, en la institución, por ejemplo, la presión arterial, nosotros hacemos una línea media, por eso está subrayado con azul. La línea media viene a ser como de 150, de 0 a 150, la línea media lo consideramos nosotros 100, porque 100 es lo básico, ¿no? A máximo 100 puede llegar la diastólica, no puede pasar más de 100, por eso es que coloco en la línea media. Saben que la presión arterial se mide entre dos valores, la sistólica y la diastólica. La sistólica es el primer latido que se va a escuchar y la diastólica es el último latido que se escucha. Entonces, por eso es que en este cuadro, nosotros para graficar la presión arterial, colocamos el término medio en 100, porque es máximo 100 que puede llegar a la diastólica. Entonces, cada cuadradito, cada línea, o mejor dicho, cada línea
equivale a 10 puntos. ¿Ya? Por ejemplo, acá es 100, acá sería 110, 120, 130, 140, 150, ¿no? Acá van 150, ¿no? Coincide. Igual hasta llegar a 250. ¿Está bien ahí? Sí, profesora. Profesora. Ya. Entonces también ahí. Ahora, por ejemplo, si yo les pongo, les digo un valor. El paciente José tiene una presión de 130 sobre 50. Cuando me dicen una presión de 130 sobre 50, entonces 130 viene a ser la sistólica, ¿no es cierto? Y 50 viene a ser la diastólica. Diastólica. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a graficar? Voy a graficar 10, 20, 120, 130, hasta el tercer regloncito, ¿no? Entonces hago una señal y empiezo a sombrear hasta el número diastólica, ¿cuánto era? 50, ¿no es cierto? 50. Uh-huh. Hago una línea también y empiezo a sombrear la parte interna de esa línea que yo he delimitado. Entonces, eso viene a ser la presión. Ahora, me voy al pulso. El pulso, estamos de la base 40, ¿no? Que es con un paciente cuando tiene menos de 50, menos de 60, se dice bradicardia o taquicardia. Cuando las pulsaciones son menores de 50. Bradicardia. Bradicardia, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que mi paciente tiene 78 pulsaciones por minuto, entonces agarro. Lo normal es entre 60. Entonces voy a poner como base 60, ¿no? Entonces agarro, entonces cada línea, en este caso cada línea equivale 2 puntos. ¿Por qué? Porque mira, si ustedes comprueban hasta arriba que 70 hacen 5 líneas, ¿no? Entonces 5 por 2 son 10, entonces considera cada línea 2 puntos. Entonces a mí me dicen 78, entonces acá está 78, entonces 2, 4, 6, 8, ¿no? Y voy a colocar un punto. Solamente voy a colocar un punto, no voy a hacer una línea como la presión arterial, sino voy a colocar un punto con color rojo. Ya el pulso siempre va con color rojo, un lapicero color rojo. Entonces, como yo he encontrado ese punto 78, ¿qué voy a hacer? Voy a unir de este círculo, ¿no? Que está acá, que estoy dando como base, voy a unir o enlazar con ese punto, ¿ya? Entonces, mi paciente que ha ingresado al turno de la mañana está ingresando con 78 pulsaciones, ¿no es cierto? 78 pulsaciones por minuto. Entonces, voy a enlazar. Y ahí posteriormente va a variar, ¿no? Puede ser 60, 90, depende, ¿no? Entonces va variando. Cada punto ustedes van uniendo esos puntos. Dime. No. Como base es 60. O sea, porque menor de 60 considerando una radicable. Dime. La temperatura también yo puse 37. No, está bien. O sea, para la línea media, o sea, lo normal de una persona, la temperatura es a base de 37, ¿no? Siendo de 37, 37,2 y hasta 37,5 estamos considerando febrícula. A partir de 37,6 estamos considerando ya, vamos empezando con una temperatura. Entonces, menor de 37 estamos considerando todavía ligeramente, aparentemente normal,
no es una hipotermia, es entre los, como, no es una temperatura muy baja como para decir una hipotermia. Por eso línea media, la temperatura normal de una persona normal, o sea que no tenga alteraciones, es 37. Por eso consideramos como base de línea media a 37. Que ustedes lo pueden considerar en 36 también, lo pueden considerar. Eso depende de la institución, de cómo lo están manejando, o sea, cómo lo utilizan en cada institución. Si hacemos 37, entonces no está mal. No, porque ustedes están empezando, están colocando en 37 y ahí va a variar, ¿no? Va a variar. Por ejemplo, mañana de repente controlan a su paciente, de repente está con 36.5 o de repente va a subir, ¿no? Hasta 38, ¿no? Va a variar. La cosa es que ustedes pongan una línea media en el cual ustedes van a ver la gráfica, cómo va evolucionando tu paciente. Está bien. Entonces el pulso es cada línea es dos puntos, ¿ya? De igual manera, la respiración igual, cada línea equivale a 2 puntos. Entonces, yo tengo una base, lo normal en una frecuencia respiratoria es de 20 respiraciones por minuto, ¿no? De 16 para adelante, ¿no? Pero si es 16 menos, o sea, menos de 16, estamos hablando de una taquipnia, ¿no? Entonces, taquimia, una bradicmia. Entonces ahí, hay que ver, ¿no? Porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen una respiración, lenta, manejan hasta 16, 18, ¿no? Entonces si ustedes encuentran ese paciente que solamente sus respiraciones están en esos valores, entonces yo considero como base en el número 16, pero como acá yo no tengo un valor, ¿no? que me diga que puedo tomarlo como base, entonces coloco el número 20. ¿No? Entonces en el 20 de ahí va variando, no va bajando. Si el paciente se mantiene 16, 18, menos de 20, ahí van controlando. Entonces la respiración, cada línea equivale a 2 puntos. 2 puntos. Profesora, si es respiración menor a 20, ¿no se considera disnea? Disnea es cuando tienes respiraciones, dificultad respiratoria. Disnea es cuando haces respiraciones más rápidas. Entonces no estaríamos diciendo que es disnea, sino disnea es cuando es mayor de 20, por ejemplo, 28, 24, 30, ¿no? Está haciendo un distrés respiratorio, una disnea. Cuando es menor, podrías decir la palabra correcta de repente apnea, ¿no? Periodos de apnea que tiene el paciente, ¿no? Es lento sus respiraciones, es menos. Ok, entonces cuando es bajo se dice, ¿cómo le diríamos ahí? Bradicmia es cuando es menos de 16 para abajo. Taquipnia mayores de 20. Y ese mayores de 20, taquipnia va de la mano con la disnea, porque tiene dificultad respiratoria. Entonces, cuando hay dificultad respiratoria, ¿qué hace? El tórax, ¿no? Van a ver que hay aleteo nasal, la parte torácica empieza a trabajar más rápido, entonces ustedes van a ver que su pecho se eleva más rápido, entonces ahí la frecuencia respiratoria es más, ¿no? El número de respiraciones por minuto es mayor. Entonces la respiración, el pulso y la temperatura, cada línea se maneja, tiene un valor de 2 puntos, ¿ya? Y la presión arterial, cada línea equivale 10 puntos.
Profesora, disculpe, el pulso es de color rojo, ¿verdad? Y la temperatura, presión arterial y respiración es color azul. Azul. Solamente se manejan dos tipos de color de lapicero, azul y rojo. Ya, solamente el rojo es pulso, ¿verdad? Así Lo es. demás es azul, ya. Gracias, Miss. Miss, el pulso, no, la respiración se avanza con rojo, me dijo, o el pulso, No, dijo, ¿no? el pulso es con rojo. Ya, que la base es 60, pero ¿cómo se avanza? ¿Solamente se genera un puntito? Claro, esto coloca por turno. Por ejemplo, en el turno mañana, si te dice que el paciente hizo una pulsación de 80, colocas un punto en el medio de la línea, en 80 colocas un punto. Si en el turno tarde fue una pulsación de 60, entonces donde está la línea 60, pones 60 un punto. Entonces vas uniendo, ¿no? Cada punto vas enlazando por turno. Como Y tal, ahora la respiración va con azul. la respiración va con azul. Ya. ¿Y cuánto dijo en el antes que tenía de hacer la respiración? Dijo 26, ¿no? Eh, no, lo normal es de 20. De 20, Como ya, base. pero le íbamos a, la íbamos a graficar de cuánto. O sea, lo íbamos a graficar 26, ¿o qué dijo? 26 por minuto. Para graficar, yo te tengo que dar los valores para que tú puedas Ya. graficar, ¿no? Por Ya, ejemplo, si yo te digo una respiración, es un paciente que tiene una frecuencia respiratoria de 24, entonces de 2 en colocas 2. ajá, 2 en 2 cada línea, ¿no? Entonces 24 será, pues, ¿no? Acá en el medio. Ahí también se pone puntito o se sombrea. No, el pulso, la frecuencia El pulso. respiratoria y la temperatura se pone puntos. El único que se va a sombrear es la presión arterial, Ya, Miss. ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Miss, ¿a partir de qué punto se considera la taquicardia? Mayores de 100. Mayores de 100 pulsaciones por minuto estamos considerando taquicardia. Profesora, y yo escuché algo, quería que me saque de la duda para ver si era verdad. Estuve viendo cómo se toma la pulsación de los latidos a corazón por minuto y estoy investigando y decía que colocamos los dos dedos en la vena que está en el cuello y contamos por 15 segundos cuántas pulsaciones nos da y eso se multiplica por 4. ¿Es así? ¿En teoría es verdad eso? En la práctica se hace eso, Bueno, pero en la teoría práctica es verdad, porque a veces internet dice cualquier cosa. En la práctica lo puedes hacer, pero si es que ese paciente no tiene una alteración cardíaca. Pero si es un paciente que tiene como una arritmia, que haya tenido un infarto, ¿no? Entonces tú tienes que contabilizar por un minuto. Igual se multiplica por 4. Sí, porque en un minuto hace 60 segundos, ¿no? O sea, un minuto es 60 segundos. Y 15 lo multiplicas por 4 y tal, completas tus 60 segundos. Sí, por eso digo, siempre y cuando que ese paciente tenga un ritmo, ¿no? Porque para la frecuencia cardíaca tú tienes que medir de acuerdo a su ritmo, ¿no? Su intensidad, su profundidad. Entonces, si tiene un ritmo constante, normal. Pero si tú sientes en esos 15 minutos que hace pulsaciones, un rítmico y después empieza a hacer una pulsación más rápida o baja, entonces ahí sí no vas a poder. Por
porque no puedes igualar, ¿no? Los 15 segundos, los otros 45 segundos que te faltan si tienes un ritmo irregular. O sea, es por eso te digo, depende de la patología del paciente. Si es un paciente cardíaco, te sugiero que le controles por 1 minuto. Pero si es un paciente que no tiene antecedentes cardíacos, es normal, controlas 15 segundos y lo multiplicas por 4. Pues ahí estás ahorrando el tiempo, ¿no? Porque lo hacen más por práctica, porque a veces cuando tú vas a controlar son tantos pacientes que te dan, entonces al contabilizar por 1 minuto como que te demoras, ¿no? Entonces ese es, porque te digo, más práctico no lo puedes hacer. Ok, Miss. Profesora, dígame, y los valores normales de la saturación es de 95-100, ¿verdad? Sí, los valores van a oscilar de 90, o sea, si un paciente satura más de 90 como más mínimo, porque ya es un valor de 90 a 100, estamos considerando entre los valores normales, pero si óptima, una ventilación óptima es de 95 para arriba. Pero hay algunos, por ejemplo, en altura, tu paciente en altura su saturación va a ser menos de 90 y no tiene proceso respiratorio, no tiene distrés, no tiene disnea, o sea, ninguna, aparentemente está normal. Entonces es por la altura según la zona. Ok, Miss, gracias. Y en la temperatura, cuando se señala también avance de 2 en 2 los puntos, ¿no, Miss? Sí, de 2 en 2. Y cuando hace menos de 37, ¿se grafica con rojo o ¿Cuál? la temperatura? Cuando tiene menos de 37. Menos de 37, normal, con azul. Con azul. Todo es con azul. Todo es con azul. Sí, a excepción del pulso. Ya. Miss, ahí mi duda era si nosotros lo ponemos en 36 o 37, usted los dos valores como punto base los considera que están bien, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, vamos a ver. Me hizo una consulta de la hojita que nos ha mandado, que nos mandó las camas. ¿Se tiene que hacer en diferentes hojas o solamente lo graficamos en una? No, en una nomás lo grafican los valores. Ya, Mis, por ejemplo, si es mañana, tarde y noche, que es un día, ahí puede ser que sea el primer, de la cama tal, y el otro día, mañana, tarde y noche, otra cama. ¿Así podría ser? Sí, también. Ah, ya, ok. Yo lo hice así, Miss, lo hice por horario. Cada cama lo hice en un horario diferente. Para que Ya. sigamos la línea, pues. Está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Me hizo una pregunta. En la frecuencia respiratoria, ¿el valor normal es de 12 a 20? De 12 a 20. Así estoy investigando, por eso le pregunto. ¿Ese es el valor normal? No, de 16 para arriba. Ok. De 16 a 20. Salvo que sea, como te digo, dependiendo de la zona, si es en altura, la respiración va a ser menor. Ajá, pero lo normal es de 16 a 20. Así es. La saturación entonces se agrega uno abajo para poder poner los datos, ¿no? En la saturación. Lo pueden colocar
La parte superior donde dice mañana, tarde y noche, ahí, ya. Por ejemplo, si es en la mañana, no, pueden extender la línea media y colocarlo ahí. En la mañana cuánto saturó, en la tarde cuánto saturó, en la noche cuánto saturó. Pues nosotros colocamos en la parte superior. Profesora, en la hojita que yo tengo es de Cayetano Heredia. En la parte de arriba está como una pequeña línea que dice posoperación. Ahí lo puedo dividir y poner la saturación, ¿verdad? Claro, sí. Ok. Profesora, disculpe, ¿la saturación en qué parte se pone? Porque solamente la hoja dice presión arterial, pulso, temperatura y respiración. No, como les decía, no está considerado un ítem que diga una saturación, por eso le estoy diciendo, se coloca por turnos, ¿no? En la parte superior, bueno, en este caso con el lapicero, ¿no? Se coloca por cada turno, vas colocando tu saturación, el valor. No hay un ítem que diga, sabes que la saturación es tanto, no hay. Como les volví a repetir, a los pacientes no se les monitorizaba con la saturación. Solamente se realizaba en aquellos pacientes que estaban con oxígeno dependiente, entonces teníamos que saturar cada turno, pero no lo reflejábamos en la hoja gráfica, sino en las notas de enfermería, ¿no? Pero actualmente se está manejando por turnos colocar las saturaciones por eso de la pandemia, porque todos los pacientes de COVID están con oxígeno dependiente. O sea, se pone arriba del día. Porque yo también tengo la hoja del Cayetano Heredia y dice 8, 12, 16, 20. O sea, arriba de eso. Claro. Donde está el 8, ahí coloca. 4, eres bien ahí chiquitito. Ah, ok. Arribita dice como días posoperación. Ahí yo le estoy dividiendo. Ajá. Ah, ok, Miss, está bien, gracias. Miss, tengo una pregunta. Usted nos dio diferentes camas, ¿verdad? Pero en la cama de 604 yo vi una presión arterial de 90/40. Ya. Entonces, me parece que ese 40 es bastante bajo, ¿no? Claro. Porque el 90 incluso, yo por ejemplo tengo una presión arterial siempre de 90/70/60, pero el 40 no es demasiado bajo para una persona. ¿No sería una emergencia ahí? No podría ser una emergencia porque tienes una presión siastólica en 90, que está por ahí en el límite, pero es un paciente que está haciendo una hipotensión, ¿no? Entonces ahí primeramente tienes que ver el antecedente de ese paciente. Si está haciendo una hipotensión, lo único que tienes que hacer es colocarle soluciones, ¿no? En este caso solución salina, un glucosado, una solución salina de primera opción, o un coloide, ¿no? Dependiendo. Generalmente los pacientes cirróticos que tienen problema de una encefalopatía tienden a hacer presiones bajas. Sus presiones manejan en ese promedio, ¿no? 90, 80, ¿no? Y la presión sistólica y la presión diastólica están en menos de 50, o sea, 40, 50, así están variando. Entonces, okay. A veces en casos especiales hay pacientes que tienen esto y no se considera emergencia, esta presión. No, porque cuando ustedes lo observan, el paciente está sin signos y síntomas. Entonces, es decir, que su presión basal de ellos es esos valores. Por eso es que hay que estar monitorizando, observar qué signos y síntomas tiene ese paciente. Es un paciente que está haciendo una hipotensión, va a tener una frecuencia, una taquicardia,
¿no? O de repente tienden a presentar una diaforesis, empiezan a sudar frío, ¿no? Entonces, esos síntomas ustedes tienen que identificar, ¿no? O hay algunos que les falta el aire. Entonces, al momento de saturación, saturarlo está menos de 90. Entonces, esos pacientes porque hacen una hipotensión, algunos hacen una hipotensión ortostática, ¿no? Pero pues, hay pacientes que hacen, como te digo, por la patología, en este caso una cirrosis, hacen esas presiones. Ni no suben más, ¿no? Por más que ustedes quieran elevar, no sube sus presiones, se mantiene, máximo llegan hasta 100, de ahí se mantienen en 90, 80, y son asintomáticos. Ok, y también él tenía 50 de frecuencia cardíaca, tenía 50, entonces ahí me parece que es un paciente que tiene algunas dificultades, ¿verdad? Por esos valores tendrías que corroborar con los signos o síntomas que presenta el paciente, ¿no? Para tú hacer un juicio clínico o un diagnóstico, ¿no? Ok, Miss, le quería comentar. Yo tuve, mi papá cuando le diagnosticaron por primera vez presión arterial, él llegó a 280. Son valores que normalmente ya han producido otro tipo de consecuencias, pero él, las únicas molestias que tiene son las que a veces el corazón por ahí le palpitaba mucho, pero 280 me parece que estaba sobre 90 o sobre 110. Son valores que normalmente generan un derrame, una hemiplegia, ¿verdad? Claro, es un infarto, un derrame cerebral. Claro, porque yo vi, incluso cuando se lo llevaron a emergencia, se notaba muchísimo que el corazón estaba como haciendo una sobrecarga. Pero ahí es simplemente cuestión de suerte. No significa que todos puedan llegar a ese valor y no les pase nada. Así es. Ok, normalmente, ¿cuál es el valor donde alguien podría desatar más enfermedades o normalmente puede ocurrir un derrame cerebral, algo así? Cuando la presión arterial ya es mayor de 200 y estamos considerando un preinfarto. Okay. Entonces ahí tú tienes que actuar, ¿no? Tienes que darle un hipotensor, en este caso el más indicado es el captopril, ¿no? El captopril es un igual que tiene una efectividad más rápida. El que va debajo de la lengua, ¿verdad? Así es. Cuando es sublingual, debajo de la lengua. Es igual cuando... Dime. Ajá. Ok. No es lo mismo el enalapril que el captopril. El captopril es más efectivo. El enalapril es más como estabilizador, ¿no? O sea, el tratamiento es más lento, ¿no? Entonces, esos tipos de pastillas son solamente para mantenimiento. En cambio, el captopril actúa como un hipotensor, el mecanismo de acción más rápido cuando tú lo colocas en sublingual, ¿no? Es lo más indicado, se diluye más rápido. Así es. Ok, Miss, y por ejemplo, mi papá lo que hace es tomar la cardioaspirina todos los días. ¿No tiene contraindicaciones? No. Okay, lo ideal sería que la siga tomando entonces, porque él fue más que nada el tema con el corazón. Le afectó bastante. Ok, Miss. Es como la aspirina. Ya, está bien, gracias por resolver mis dudas. Es un estabilizador. Es como cuando hacen, por ejemplo, un dolor precordial. Una de las indicaciones es un dolor de pecho, que sienten que le falta el aire, entonces ven que la frecuencia cardíaca está de repente elevado o en algunos casos está disminuido, hay una bradicardia o una taquicardia, entonces, pero hay un dolor de por medio. Entonces, ¿qué le dan en este tipo de pacientes? El lisorbide, ¿no? El lisorbide ahí sublingual y el lisorbide normal. El sublingual viene de 5 miligramos y el de lisorbide normal de 10 miligramos, ¿no? Generalmente cuando hay problemas pacientes
con dolores precordiales le damos el Isorbil. Ok, Miss. ¿Otra pregunta más o consulta? Creo que la hoja ya quedó clara, Miss. Ya. Entonces, Sí, les voy a Miss, ya, mostrar. eso es todo. ¿Ya? ¿Claro? Ya, Ya. es- Ya, entonces, si es que no entienden algunas clases, me vuelven a preguntar para hacerle refuerzo. ¿Ya? Les voy a reforzar lo de ayer. Justo encontré una diapositiva. Voy a dejar de compartir esto. ¿Dónde estamos? Ahí está. Vamos a ver ahora.